A continuación, la ponencia titulada Evaluación y formulación de raciones y después evaluar la ración, que será dictada a cargo de la doctora Silvia Buntings Dios. La doctora Buntings está adscrita al Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Buntings es médica veterinaria y zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee una maestría, asimismo como un doctorado en nutrición por la North Carolina State University en Estados Unidos de Norteamérica. Ella es profesora titular en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica. Ha impartido las cátedras a nivel de licenciatura de Nutrición y Alimentos y Alimentación Animal, materia que actualmente ella coordina en ese departamento. Y en el posgrado imparte las asignaturas de Fisiología Digestiva de los Animales, Fisiología Gastrointestinal de los Rumiantes, Metabolismo Energético y de Compuestos Nitrogenados y temas selectos de alimentación. La doctora Buntings también fue secretaria general de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también ha sido jefa del Departamento de Publicaciones y directora de la revista Veterinaria México. Asimismo, la doctora ha recibido el premio Manuel Chavarría como mejor profesora de tiempo completo del ciclo intermedio de la carrera durante el periodo escolar del año 2015. Y su línea de investigación es consumo voluntario. Así podemos ver que la doctora Buntings tiene una amplia experiencia y bastante conocimiento en esta área de la nutrición animal. Y sin más preámbulos, damos paso a la doctora Silvia. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias nuevamente por permitirme participar en estos ciclos de conferencia que son tan importantes y creo que ayudan a difundir las buenas prácticas de nutrición y alimentación en los equinos. Muchísimas gracias al grupo de Umbrella, excelente como siempre, su trabajo muy profesional. Bueno, en realidad mi presentación de ahora no es tanto una plática como una especie de clase. Vamos a ver cómo podemos evaluar la ración de un caballo y cómo se podría arreglar, ¿no?, en caso de que no salga bien. Entonces espero que me puedan seguir. Si tienen a la mano pluma, papel, una calculadora, un lápiz, estaría muy bien para que me pudieran ir siguiendo con los ejercicios. Entonces, voy a empezar, voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con lo que es evaluar una ración. Quiero quitar esto. Ok. El objetivo de evaluar es determinar la composición nutrimental de la dieta, ¿no?, y ver si esa composición nutrimental cubre las necesidades del animal. Ese es el objetivo. Es decir, ¿qué es lo que está comiendo? Y si eso que está comiendo le está sirviendo al animal. En el caso de formulación de una ración, aquí vamos a partir de cero, ¿sí? Entonces, tenemos que saber las características del caballo que tenemos, del animal que tenemos, y partiendo de esas características, ver de qué manera vamos a suministrarle los nutrientes que necesita a partir de diferentes alimentos. Carbohidratos estructurales a partir de forraje, como ya bien nos han explicado en varias de las pláticas,
específicamente, la plática de la doctora Hilda. Alimentos que le den energía al animal a partir de granos, que ya hemos visto, y de grasas o aceites, que también ya se ha comentado. Tenemos que proporcionarle alguna fuente de proteína al caballo, ¿sí? Que puede provenir de diferentes alimentos, incluso de los mismos forrajes. Y la cantidad de vitaminas y de minerales que va a necesitar. Entonces, en la formulación lo que se busca es cómo voy a combinar todos los diferentes ingredientes que me proporcionan los nutrientes para el animal de la manera más eficiente, de la mejor manera, sin que haya excesos ni deficiencias. Ese es el objetivo de la formulación. Entonces, lo que buscamos es proporcionar una alimentación que cubra las necesidades del animal según sus requerimientos fisiológicos. El NRC comenta que la formulación exitosa de una dieta toma en cuenta la aceptabilidad del alimento, como también nos explicó la doctora Hilda, la conducta alimenticia y la fisiología del caballo y las prácticas del manejo alimenticio que se están haciendo con el animal. Ahora bien, ¿qué tienen en común la evaluación y la formulación de raciones? Pues lo que hemos visto desde esta mañana, conocer los requerimientos de los caballos. Y esto lo explicó muy bien la doctora Crandall en su presentación, ¿no? Cómo funciona el NRC de equinos. Y para ello, para conocer las necesidades, tenemos que tomar en cuenta la raza del caballo, el peso del animal, su estado fisiológico, el nivel de actividad. Y la otra información que es importantísima es la información sobre los alimentos que le vamos a proporcionar. Eso también lo tocó excelentemente bien la doctora Hilda en su presentación, ¿sí? Y aquí también tenemos que considerar el proceso de manufactura y las prácticas de alimentación. Entonces, conociendo esta información, nosotros podemos evaluar y formular las dos cosas. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro taller de la evaluación de una ración. Entonces voy a poner el caso de un macho, raza española, que pesa 580 kilos, tiene 8 años y ejecuta un ejercicio intenso. El animal recibe esta dieta, ¿sí? 9 kilos de avena en greña, 4 kilos de galope, alto rendimiento, 250 gramos de Equitonic y 250 gramos de Galotec. Esto nos da un total de alimento consumido por el caballo de 13.5 kilos. Muy bien. El primer paso, entonces, para evaluar es calcular las necesidades o los requerimientos del animal. Y eso lo puedo hacer consultando el NRC, ¿no? Y aquí les pongo una captura de pantalla de donde encontramos la información. Este cuadro nos da las necesidades diarias de caballos que tienen un peso de 600 kilos. ¿Sí? Y busco el tipo de ejercicio, el tipo de, aquí tenemos las necesidades en las que me voy a fijar: energía digestible, proteína cruda, calcio y fósforo. Por supuesto, podríamos evaluar los otros nutrientes que vemos acá,
¿sí? Pero voy a usar estos 4, que son los que más comúnmente vamos a estar evaluando en un primer acercamiento. Después, en la columna de tipo, me fijo en la parte de trabajo. Aquí dice trabajo intenso y veo dónde caen entonces, donde tengo la información con respecto a estos 3 nutrientes y la energía. Por supuesto, estamos viendo que esta es información para un caballo de 600 kilos. El caballo del ejemplo es de 580 kilos. Hace un momentito entré a la página que amablemente la doctora Crandall nos indicó y ahí pude calcular las necesidades de este caballo de 580 kilos y los valores son solo un poquito diferentes, ¿no? Es un poquito menos de energía, son 1000 gramos de proteína, 46 gramos de calcio, 34 gramos de fósforo. No es mucha la diferencia, ¿sí? Pero podemos hacerlo de una manera más exacta, utilizando esa calculadora que nos proporcionó la doctora Crandall. El consumo de materia seca para este caballo era de 2.5% de su peso vivo, y entonces yo puedo hacer el cálculo de cuántos kilos de materia seca le corresponden, multiplicando el peso del animal por 2.5 entre 100, ¿no? Y eso me da 14.5 kilos de materia seca. Entonces, con esta información ya tengo las necesidades que me interesan del animal. Un consumo de 14.5 kilos de materia seca, 32 megacalorías de energía digestible, 1034 gramos de proteína cruda, 48 gramos de calcio y 34.8 gramos de fósforo. Ahora, es muy importante también calcular la relación calcio-fósforo. Y esa relación es muy sencilla de calcular, se divide la cantidad de calcio entre la cantidad de fósforo. 48 entre 34.8 me da una relación de 1.38, es decir, 1.38 veces más calcio que fósforo. Eso es muy importante, de lo contrario, si tenemos más fósforo que calcio, vamos a tener serios problemas en los animales. Muy bien. El siguiente paso es conocer el perfil nutrimental de los alimentos. Y eso lo vimos muy bien y profundamente con la doctora Aurora Hilda Ramírez Pérez. Entonces, las características nutrimentales de la avena en greña son las que les muestro ahí. 92% de proteína cruda, 6.75% de 92% de materia seca, 6.75% de proteína cruda, 37.8% de fibra cruda, 0.37% de calcio y 0.22% de fósforo. El valor que aquí causa mayores problemas es el de fibra cruda. Deberíamos tener un valor de fibra detergente neutro. Pero muchas veces cuando se pide el análisis químico proximal, no se solicita a su vez un análisis de fibras Van Soest, que es el análisis que nos va a permitir tener valores de fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, lignina, celulosa. Vamos a ver que un poquito más adelante que eso puede repercutir en algunos de nuestros cálculos. La información del galope alto rendimiento es la que ustedes ven ahí: 88% de materia seca, 14% de proteína cruda, 5% de fibra, 0.6% de calcio, 0.5% de fósforo. Para Equitonic, la información indica que tiene 90% de materia seca, 12% de proteína cruda, 5% de fibra, 0.9 de calcio y 0.45% de fósforo. Y para Galotec, también ustedes pueden ver ahí la información, y desgraciadamente yo tengo aquí el panel lateral
que no puedo quitar y que me impide ver totalmente la información, pero sé que es 90% de materia seca. La proteína es un poco más, la fibra es de 5, el calcio creo que es de 1.5 y el fósforo de 1. Ok, ahora, es necesario que también conozcamos la cantidad de energía digestible que nos proporcionan los alimentos. Podríamos acudir a los cuadros del NRC para el caso de la avena en greña que les mostré, pero no necesariamente, como bien explicó la doctora Aurora Hilda, esos valores van a corresponder a la avena que se tiene, ¿no? Por eso también podemos recurrir a fórmulas. Por otro lado, para los alimentos concentrados que también se están usando en esta dieta, no hay valores de energía digestible. Entonces también los tendríamos que calcular. Y podemos usar fórmulas que existen para ello. La primera fórmula es la del Dr. Pagan, que publicó en 1998, que tiene una alta confiabilidad porque se asocia muy bien con valores medidos en la realidad, ¿no?, de los alimentos. La situación es que aquí el Dr. Pagan está tomando en cuenta fibra de detergente ácido, hemicelulosa, carbohidratos no estructurales, ¿sí?, y cenizas en general. Es decir, todos los minerales que están presentes en los diferentes alimentos. Esa información no la tenemos para los alimentos que les acabo de mostrar. Entonces, podemos recurrir a otra fórmula, y es una fórmula que aparece en el NRC de 1989. De hecho, son dos fórmulas. Una fórmula es para forrajes de todo tipo, secos, frescos, pastura, agostadero, y esta fórmula toma en cuenta la proteína cruda del forraje y la fibra detergente ácido. Nosotros no tenemos la información de la fibra detergente ácido, pero de alguna manera podemos utilizar el valor de fibra cruda. No sería lo más correcto, pero de no tener nada a tener una estimación, pues podemos tener esa estimación. En el caso de alimentos energéticos y suplementos proteínicos, el NRC de 1989 también nos da una fórmula que utiliza únicamente el valor de la fibra detergente fibra detergente ácido en los alimentos. Nuevamente, no tenemos el valor de la fibra detergente ácido, pero podríamos recurrir como una variable proxy a la fibra cruda. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos proceder a calcular la energía digestible que se puede obtener de la avena en greña y de los tres alimentos que les mencioné. Entonces, esta es la fórmula sería la fórmula para la avena, porque es para forrajes secos. Entonces, la avena en greña va a ser un forraje seco. Aquí tenemos nuevamente la información de la avena en greña y vamos a utilizar el valor de la fibra detergente ácido y de la proteína cruda, ¿no? Ahí tenemos el valor de la proteína cruda que va a servir como variable proxy para la fibra detergente ácido. Entonces, sustituimos los valores adentro de la fórmula, ¿no? Y la fibra cruda en lugar de la fibra detergente ácido, 37.8%, la proteína cruda, 6.75%, y después se utiliza nuevamente el valor de la fibra cruda al cuadrado. Vamos reduciendo, vamos resolviendo, y tenemos un valor de energía digestible para la avena en greña de 1.89 megacalorías por kilo.
Muy bien. Ya que tenemos este valor, procedemos a calcular el valor de los otros tres alimentos, los alimentos energéticos, suplementos proteínicos. Y ahí podremos considerar a los tres alimentos, Galope alto rendimiento, Equitonic y Galotec. Tenemos la fórmula, únicamente utiliza el valor de fibra, lo cual a mí en lo particular no me gusta del todo porque pues ahí hay una parte de proteína, ¿no? Y también una parte de otros carbohidratos, pero no importa. Vamos a seguir esta fórmula. Como ven ustedes, en los tres alimentos el valor de fibra cruda es el mismo, y eso significa entonces que la energía digestible para estos tres alimentos sería la misma, ¿sí? 3.79 megacalorías por kilo de materia seca de cada uno de estos alimentos. Por kilo, perdón, de cada uno de estos alimentos. Ok. Bien, entonces, ya tenemos los valores, la composición nutrimental de los alimentos, calculamos la energía digestible y ahora es momento de convertir los kilos de alimento que se le da al caballo a kilos de materia seca, porque vamos a hacer la evaluación en base seca. Entonces, esto es la información original que teníamos: 9 kilos de avena en greña en base húmeda, 4 kilos de Galope alto rendimiento, 250 gramos de Equitonic y 250 gramos de Galotec. A un lado les puse el porcentaje de materia seca de cada uno de estos alimentos y con esta información ya podemos calcular los kilos en base seca, ¿no? Base seca significa 100% de materia seca, ¿sí? No estamos tomando en cuenta la cantidad de agua o humedad que pueda tener el alimento. Entonces, yo puedo resolver esto rápidamente con una regla de 3, ¿sí? Si 9 kilos de avena representan el 100% del alimento, ¿no? Esto sería en base húmeda, 92%, que sería lo que equivale a la materia seca, ¿cuánto sería? Resuelvo esa regla de 3 y obtengo el valor de 8.28. ¿Sí? Los 9 kilos de avena en greña se transforman en 8.28 kilos de materia seca de avena en greña. Hago lo mismo para Galope alto rendimiento. Si 4 kilos representan el 100% del total del alimento, 88%, que es lo que tiene de materia seca, ¿cuántos kilos serían? Y el resultado es 3.52. Para Equitonic, 0.25 kilos de Equitonic representan el 100% del alimento, el 90%, que es la equivalencia a la materia seca, ¿cuánto sería? Serían 0.225 kilos o 225 gramos. Y como el valor de Galotec es el mismo, la cantidad de Galotec es la misma, entonces tendríamos la misma cantidad de Galotec en base seca, 225 gramos. Sumamos todo y la cantidad de materia seca que está consumiendo el animal es de 12.25 kilos. Muy bien, entonces ya cumplimos con este siguiente paso. Ya tenemos todos los consumos en base seca. El siguiente paso es convertir el perfil nutrimental de los alimentos a base seca. Como les comenté,
vamos a trabajar todo en base seca. Vamos a hacer el ejemplo para la avena en greña, ¿sí? Nuevamente les pongo la información de la avena en base húmeda. 92% de materia seca, 6.75% de proteína cruda, 1.89 megacalorías por kilo de energía digestible, que fue lo que calculamos hace un momento, 0.37% de calcio y 0.22% de fósforo. En base seca no tenemos humedad, por lo tanto, la materia seca equivale al 100%, el total. Todo es materia seca, es decir, 100%. Entonces, ya con esta información, hago una regla de 3 muy sencilla y voy pasando los valores en base húmeda a base seca. Y entonces, voy a decir, ¿no? Si en 92% de materia seca tengo 6.75% de proteína cruda, en 100% de materia seca, ¿cuánto voy a tener? 6.75 por 100 entre 92. ¿Sí? Al poner en el cuadro así acomodada la información, puedo hacer rápidamente la conversión con una regla de 3. Y esta operación me indica que la cantidad de proteína cruda en base seca es 7.34%. ¿Sí? Hacemos lo mismo con la energía. Si en 92% de materia seca hay 1.89 megacalorías por kilo de energía digestible, en 100% de materia seca, ¿cuánto hay? 1.89 por 100 entre 92. Y esta operación da como resultado 2.05 megacalorías por kilo de energía digestible en base seca para la avena en greña. Calcio, exactamente lo mismo. Hay 0.37% de calcio en 92% de materia seca. En 100% de materia seca, ¿cuánto va a haber? 0.37 por 100 entre 92 me da el valor de 0.4. Y finalmente fósforo. ¿Sí? Si en 92% de materia seca tenemos 0.22% de fósforo, en 100% de materia seca, ¿cuánto va a haber? 0.22 por 100 entre 92 y el valor es 0.24. ¿Sí? No hay mucha diferencia entre los valores de base húmeda y base seca porque la avena en greña tiene poca humedad. ¿Sí? Pero como tenemos alimentos que varían en el porcentaje de materia seca que tienen, lo mejor es que trabajemos en base seca. Y así es como podemos pasar los nutrientes de base húmeda a base seca. Hacemos lo mismo para los otros 3 alimentos. Ya nada más voy a presentar la información, ¿sí? Y podemos ver cómo se transformaron los valores de base húmeda a base seca para el Galotec, para el Equitonic y para el Galope, Equitonic y Galotec. ¿Okay? Entonces, ya tenemos todos los alimentos convertidos a base seca, el perfil nutrimental convertido a base seca. Muy bien. Entonces, ahora sí, con toda esta información, con todo expresado en la misma base, puedo empezar a evaluar la ración. Y voy a evaluar la ración en base seca. Tenemos aquí los ingredientes, ¿no? Como les había comentado, la avena, Galope alto rendimiento, Equitonic y Galotec, y ya la inclusión en base seca. Los cálculos que hicimos hace un momento.
Bien. También tengo la información nutrimental en base seca para la proteína, para la energía, para el calcio y para el fósforo. ¿Sí? Entonces, todo ya está en la misma base, todo en base seca. Ahora, entonces, lo que tengo que hacer es calcular el aporte de proteína, de energía, de calcio y de fósforo de cada uno de estos ingredientes para ver si se están cumpliendo con las necesidades. Entonces vamos a ir haciendo los cálculos de manera primero lenta para la avena, para que entiendan cómo es el procedimiento. Entonces empezamos con la avena y yo sé que la información para proteína, calcio y fósforo está en porcentaje. Eso significa que yo sé que en 100 gramos de materia seca de avena en greña hay 7.34 gramos de proteína cruda. ¿Sí? Estoy pasando el porcentaje a gramos, ¿sí? Porque también tengo la información de las necesidades en gramos totales, que es lo que comen los animales, gramos de proteína, gramos de calcio, gramos de fósforo. La ración tiene 8.28 kilos, ¿no? Entonces, 100 gramos equivalen a 0.1 kilo. Entonces, en 0.1 kilo de materia seca de avena en greña, tenemos 7.34 gramos de proteína cruda. La ración tiene 8.28 kilos de avena en materia seca, avena en greña en materia seca. ¿Cuántos gramos de proteína aportan esos 8.28 kilos? Entonces, hago una regla de 3, 8.28 por 7.34 entre 0.1, y el valor que obtengo es de 607.75 gramos de proteína cruda. Vamos ahora con la energía. La energía se expresa en megacalorías por kilo de materia seca. Entonces, yo aquí sé que 1 kilo de materia seca de avena en greña proporciona 2.05 megacalorías de energía digestiva. ¿Cuánto me va a dar de energía? 8.28 kilos de esa avena. Y el resultado es 16.97 megacalorías. 8.28 por 2.05 entre 1. 16.97 megacalorías que se obtiene de la avena. Hacemos lo mismo para el calcio. 0.1 kilos de calcio me da 40 gramos de fósforo, 0.4 gramos de fósforo, 8.28 kilos de materia seca de avena en greña. ¿Cuántos gramos de fósforo me va a dar? Y ahí tengo el resultado. 33 y cachito, porque no lo veo, gramos de calcio. Y para el fósforo tenemos lo mismo, ¿sí? 0.1 kilos de fósforo me da 0.24 gramos de fósforo. 8.28 kilos, ¿cuánto me da? El resultado es 19.87, porque no lo veo, pero creo que ese es el resultado.
Muy bien. Entonces, así como hicimos la avena, hacemos todos los demás ingredientes. Y para galope, ven ustedes ahí la información, 560 gramos de proteína, 15.17 megacalorías totales, 23 y cachito de calcio y 3.52 por 0.57 100 y 20 gramos de fósforo. Para Equitonic tenemos 30 gramos de proteína cruda, 0.95 megacalorías totales. Pueden ustedes ver ahí la cantidad de calcio y la cantidad de fósforo. Y para Galotec, 65 gramos de proteína cruda, 0.95 megacalorías de energía digestible, el calcio y el fósforo, ¿sí? Utilizando exactamente las mismas, el mismo procedimiento, la misma forma de realizar las reglas de 3. Bueno, entonces ya tenemos los aportes para estos ingredientes y ahora vamos a sumar. Esto suman 1.262.78 gramos de proteína cruda, 34.04 megacalorías de energía digestible, 63 y cachito gramos de calcio y el fósforo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es comparar la información de lo que aporta la ración con las necesidades. ¿Sí? Las necesidades las habíamos establecido al principio. Pongo entonces aquí los valores de los requerimientos y hago el balance. Y vemos que desde el punto de vista de consumo de materia seca, el caballo está comiendo menos materia seca de lo que debería consumir. Hay un exceso de proteína cruda, ¿sí? Bastante, casi 230 gramos extras de proteína cruda. Una megacaloría, 1.06 megacalorías extras de energía digestible, 15 gramos de fósforo y lo que ustedes pueden ver ahí de exceso, perdón, 15 gramos de calcio y lo que ustedes pueden ver ahí de fósforo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde el punto de vista nutricional, no es correcto que tengamos sobre todo un exceso de tanta proteína, porque eso le implica una carga extra metabólica al animal. Esa proteína, esos aminoácidos no se van a poder estar almacenando en el cuerpo, como sucede, por ejemplo, con los carbohidratos, con la energía, y el animal tiene que deshacerse del nitrógeno, que es tóxico para el organismo, formando urea. ¿Sí? Se forma en el ciclo de la urea en el hígado, para que esa urea se deseche por el riñón, ¿no? En la orina. Pero la formación de urea implica un gasto energético importante. Entonces el animal está usando, por un lado, energía para todo el proceso digestivo, para todo el metabolismo, y también está usando energía para deshacerse del exceso de nitrógeno. Se está haciendo un uso ineficiente, ¿no?, de la energía que está recibiendo el animal. Además de que esto sale más caro. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer. Podríamos hacer un ajuste de la ración. La evaluación en sí llega hasta acá. Esto es evaluar. Determiné cuál es el aporte de los diferentes nutrientes de la dieta, lo comparo con las necesidades y veo si está bien, si hay un exceso o si hay deficiencias.
Aquí hay excesos en todos los nutrientes, pero hay deficiencia en el consumo total de materia seca, que tampoco debe descuidarse. Y yo puedo proporcionar una opinión al respecto, ¿no? Que es lo que les acabo de decir, y se puede proceder a hacer una formulación o un arreglo de la dieta, ¿sí? Lo que yo he hecho, ¿no? Para este ejercicio es tratar de reformular la dieta con los mismos ingredientes que se tienen. Y sería nuestro siguiente paso. La relación calcio-fósforo está bien, ¿no? Aunque hay más fósforo y calcio de lo que se necesita, la relación es correcta. Entonces, desde ese punto de vista no me preocupa tanto, porque no solamente debemos cubrir las necesidades de estos minerales, sino que la relación se debe mantener dentro de los límites que se consideran normales para la especie. Entonces, aunque tengamos más, si la relación es correcta, no debe haber problemas. Bueno, entonces, como les decía, nuestro siguiente paso puede ser, si así lo decidimos, ajustar la ración. Y una manera de ajustar la ración es utilizar un método que es muy sencillo de aplicar, pero puede implicar mucho ir y venir en las operaciones, ¿sí? En un momento les comento sobre este método. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra ración y como les comentaba, vemos un exceso una deficiencia de materia seca y en los demás nutrientes vemos proteína y energía, vemos un exceso. Como les decía, calcio y fósforo no me preocupan tanto, aunque haya un exceso también. Entonces, estos son nuestros ingredientes y para el método que voy a utilizar para tratar de ajustar la ración, necesito escoger qué ingredientes usar y con qué ingrediente empezar. El método se llama el método de sustitución, que es un método de formulación y es un método manual que es el que nos permite la mayor flexibilidad porque podemos formular para diferentes nutrientes con varios ingredientes. También se conoce como método de tanteo. Entonces, aquí en el método de sustitución, yo tengo que empezar primero con un ingrediente y después ir cubriendo lo que haga falta con otros ingredientes, los demás ingredientes que tenga disponibles. En el caso de animales herbívoros, como es el caballo, el ingrediente de elección, el primer ingrediente de elección debe ser el forraje, ¿no? Entonces, en este caso, uno de nuestros ingredientes sería la avena y como lo que nos sobraba era proteína y mucha, pues hay que escoger de los restantes lo que nos dé menos proteína, porque no necesitamos mucha proteína, ¿no? Y de los 3 alimentos que tenemos aquí, el que tiene menos proteína es equitón. Entonces, tratemos de resolver esta formulación con estos 2 ingredientes y veamos qué sucede. Entonces, aquí me quedo con los 2 ingredientes y sus características nutrimentales. Y comienzo a trabajar. La fórmula para, hay una pequeña fórmula que se utiliza, es muy sencilla, pero el primer paso es ver cómo cubre la avena, solita la avena, las necesidades del caballo. Entonces, hago otro cuadro y habíamos dicho que el consumo de materia seca del caballo debía ser de 14.5 kilos. Había una deficiencia de materia seca en la dieta original. Entonces, si son esos 14.5 kilos, vamos a poner 14.5 kilos de avena. Entonces hago el cálculo
de cuánta proteína cruda me aportan esos 14.5 kilos de avena en greña, ¿no? Utilizando el valor que vemos en el cuadro de la izquierda de 7.34% de proteína cruda en la avena, ¿no? Entonces, haciendo la misma regla de 3 de hace un rato, 0.1 kilos de avena aportan 7.34 gramos de proteína cruda, 14 kilos de avena, ¿cuántos gramos de proteína cruda nos van a dar? Y el valor es de 1064.3 gramos de proteína cruda. Si recordamos, la necesidad de proteína cruda de este caballo era de 1034. Quiere decir que con la avena sola, con esa cantidad de avena, ya estamos cubriendo la necesidad de proteína. Para proteína no necesito hacer ningún otro ajuste, ya me pasé, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dejar así. Vamos a ver entonces qué pasa con la energía. Entonces, ¿cuánta energía me aportan los 14.5 kilos de avena? Y hacemos la operación y vemos que nos falta un poquito de energía, ¿sí? Necesitamos 32, nos falta un poco de energía. Y entonces aquí es donde entra Equitonic, ¿sí? Pero si voy a meter Equitonic, tengo que sacar avena, la avena en greña, ¿sí? Todo me tiene que sumar 14.5 kilos de materia seca. Entonces tengo que ver cuánto voy a meter de Equitonic y eso que meta de Equitonic tengo que sacar de avena. Y ahí es donde entra la fórmula que les comentaba. Una fórmula que dice deficiencia entre diferencia. El numerador deficiencia se refiere a lo que falta del nutriente en cuestión o en el caso de energía, bueno, lo que nos falta de la energía. El animal necesita 32 megacalorías, la avena le está dando 29.72 megacalorías, entonces ahí tenemos una deficiencia. Y la diferencia se refiere a la diferencia que hay entre la energía del ingrediente que voy a meter para dar energía, en este caso Equitonic, que tiene 4.21 megacalorías por kilo de materia seca, y la energía que tiene el ingrediente que voy a sacar, la avena en greña, que aporta 2.05 megacalorías por kilo de materia seca. Entonces, hago el cálculo, la resta, 32 menos 29.72 en el numerador, el denominador 421 menos 2.05, hago la división y el resultado me da 1.05 kilos. Esto significa que tengo que poner 1.05 kilos de Equitonic y sacar 1.05 kilos de avena. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, si de avena tenía 14.5 kilos, le resto 1.05 y me quedo con 13.45 kilos de avena en greña. Y meto 1.05 kilos de Equitonic. El total de materia seca sigue siendo 14.5. Pero ya se desajustó, por supuesto, la proteína y la energía que proporciona la avena en greña. Entonces tengo que volver a calcular, ¿no? Estos 13.45 kilos de avena en greña,
¿cuántos gramos de proteína me dan? 987.23 gramos. Y el 1.05 kilos de Ketonic, ¿cuánta proteína me dan? 139.96. ¿Sí? Lo sumo y veo que tengo ahora 1127.19 gramos de proteína cruda. Todavía se elevó. Claro, se elevó porque el Ketonic, de hecho, tiene más proteína que la avena. Entonces, al meter Ketonic, pues estoy dando proteína también y se elevó, ¿no? De la energía, ¿cómo quedó? Bueno, hago el cálculo para la avena. Si 1 kilo de avena me da 2.05 kilos de energía digestible, 13.45 kilos de avena, ¿cuánta energía me da? 27.57. Y 1.05, 1 kilo de Ketonic proporciona 421 megacalorías de energía digestible, 1.05 kilos, ¿cuánto da? 4.42. ¿Sí? Y si yo lo sumo, el resultado es 31.99 o 32, ¿no? Si hubiera dejado 27.6 y 4.4, ¿no? Si hubiera dejado un decimal redondeando, el valor hubiera sido 32. Es decir, estoy dando la energía que el animal necesita. Necesita 32 megacalorías al día. Entonces, bueno, la energía ya quedó ajustada, la proteína se desajustó un poquito más, hago el cálculo para calcio, ¿sí? Ahora lo tengo, la suma de estos dos ingredientes en 64.3 y hago el cálculo para fósforo y me queda en 34.38 gramos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no?, la dieta ya, digamos, reformulada, pero de todos modos no es lo ideal, porque tengo un exceso de proteína menos que antes, ¿sí? Unos 90 gramos, 93 gramos más de proteína, ¿no?, menos que los 228 gramos de antes. La energía se cubre, tengo un pequeño exceso en calcio, 16.3, pero me faltó un poquitito de fósforo, ¿no? Faltó un poquito de fósforo, aunque la relación calcio-fósforo todavía está dentro de lo normal, ¿sí? En 1.87. Yo considero que de todos modos esta ración podría ajustarse un poco más. Como ven, la avena casi le daba al animal todo lo que necesitaba, pero habría también que ver mejor, ¿no?, la calidad de esa avena en cuanto a su fibra detergente neutro y su fibra detergente ácido, no solamente la fibra cruda. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta las características del animal para saber si este forraje sería el mejor para el rendimiento que se busca de él. Quizás se necesitaría un forraje con una mayor digestibilidad, ¿no? Aunque no sabemos exactamente la digestibilidad de este forraje, pero quizás necesitaría un forraje con mayor digestibilidad. Pero pueden ver ustedes cómo, utilizando los forrajes primero, podemos cubrir gran parte de las necesidades del caballo. En general, sus necesidades de proteína no son muy altas. Lo que más requiere es energía. Y ahí es donde se puede caer en un abuso de granos, en un abuso de concentrados, ¿no? Cuando se podría poner quizás también un poco de aceite, como ya se habló y como pueden utilizar los caballos, y mejorar con eso el aporte de energía y con ello también la calidad de los ácidos grasos que se están utilizando. Finalmente, tenemos que pasar los kilos de inclusión de base seca a base húmeda
para lo cual tenemos que tomar en cuenta la información que les di al principio sobre el porcentaje de materia seca y de humedad, sobre todo de materia seca, de los diferentes ingredientes. Y así nosotros vemos cómo pues, la cantidad de avena aumenta un poquito, porque pues, ya le estamos incluyendo el agua, y también aumenta un poquito la cantidad de quitol. ¿Sí? Esto es un ejercicio muy sencillo para que ustedes vean cómo sí podemos hacer todas estas evaluaciones de raciones. Podemos agarrar la pluma, el papel, el lápiz, la calculadora, o tener en Excel nuestras fórmulas ya diseñadas, un cuadro, y podemos ir viendo cómo los alimentos que estamos dando, las dietas que les estamos dando a los caballos, se están comportando, si cumplen o no con sus necesidades. Y entonces podemos ir teniendo un mayor control sobre esa alimentación y tomar mejores decisiones sobre eso. Esto es lo que les tenía preparado. Espero no haberme ido muy rápido y que hayan podido entender las operaciones. Si no, con mucho gusto, si alguien tiene alguna duda o tuvieran alguna pregunta, pues aquí estoy. Bien, gracias, doctora Silvia. Tenemos tiempo para varias preguntas. Hay algunas en el chat, seguramente. Y vamos a ir leyendo las preguntas que hay. Dice, bueno, hay algunos comentarios en el chat. Excelente plática, dice Bricia Plata. Fátima Huerta dice saludos desde la FES Cuautitlán. Y le mandan bastantes saludos, doctora. Vamos a ver. Dice la siguiente pregunta. Si la fórmula para obtener la energía digestible solo toma en cuenta la fracción de la fibra, ¿cómo se podría incluir la fracción del extracto libre de nitrógeno, en donde se presentan los carbohidratos solubles que también proporcionan energía digestible? Bueno, en el caso del AQP, el extracto libre de nitrógeno es la información menos confiable que tenemos, ¿sí? Porque recuerden ustedes que termina siendo una resta, ni siquiera es un análisis de laboratorio, ni siquiera es un análisis químico, ¿sí? Habría que utilizar mejor, habría que hacer el análisis de laboratorio para esos carbohidratos, porque sí hay análisis de laboratorio. Entonces, lo que debemos hacer es pedir los análisis correctos. Cuando ustedes vayan a llevar a analizar los alimentos, pidan su AQP, está bien, pero pidan también fibras Vansost, que les proporcionen fibra detergente neutro, fibra detergente ácido. Eso les va a dar otro nivel de estimaciones, mucho más aproximadas. Recuerden que siguen siendo estimaciones, siguen siendo cálculos, pero cuanto mejor sea la información que tengamos, mientras más se ajuste a lo que esas fracciones químicas representan en el alimento, mejores resultados vamos a tener en nuestras formulaciones. Entonces, yo no utilizaría el extracto libre de nitrógeno, o sea, lo podemos usar, es un número, lo podemos poner en la fórmula, pero va a ser muy inexacto. Mejor hagamos los análisis correctos, que es lo que les ha dicho la doctora Hilda, ¿no? Desde el principio, lo que hemos insistido siempre en estos ciclos de conferencia, hay que hacer los análisis adecuados. Si van a gastar dinero, gástenlo correctamente, ¿no? Ya sea que quieran usar la fórmula de Pagan, donde necesitan fibra detergente ácido, proteína cruda, necesitan cenizas, necesitan carbohidratos solubles. Bueno, ahí pidan el AQP, pidan las fibras y pidan carbohidratos solubles, pero también necesitan las cenizas. Entonces,
O podrían pedir los análisis de manera individual, ¿sí? Pero pidan siempre sus fibras Van Soest. Esas son las mejores. No sé si respondí la pregunta, si ayudé a responder la pregunta. Okay. Bueno, si alguien tiene, quien hizo esta pregunta fue Bricia. Si tiene, Brisa, si tiene alguna duda más, pues puede enviarla por el chat y se la hago sí, saber a la doctora. Siguiendo con el chat, dice Francisco, José Francisco, excelente, Lizarelli, excelente información, doctora Rubí Almazán, doctora Silvia, siempre es un placer escucharla. gracias. Sebastián García, excelente clase, doctora, muy entendible. Andrea Monjes, buenísimo, doctora. Y aquí tenemos otra pregunta de Norberto Elizondo, dice, saludos, doctora, ¿el cálculo de la energía digestible siempre es partiendo de los datos en base seca? Eh, no necesariamente, todo depende del tipo de ingredientes que ustedes tengan en las dietas. Pero cuando hablamos de herbívoros a los que les vamos a dar forraje, vamos a tener, como ya se explicó, forrajes con mucha humedad o forrajes más secos. Entonces, si vamos a tener diferencias importantes en las materias secas de los alimentos que vamos a usar, hay que trabajar en base seca. Tenemos que poner todo en la misma base, si no, los cálculos no nos salen bien. Les doy, por ejemplo, datos sobre alimentos para aves o alimentos para cerdos. En general, los alimentos que se utilizan ahí, los ingredientes que se utilizan ahí, andan alrededor de 90% de materia seca. Entonces, como todos están muy parecidos, podemos trabajarlos en base húmeda. No hay problema. Pero con rumiantes, conejos, caballos, o sea, herbívoros a los que pueden llegar a ofrecérseles forrajes con diferentes grados de humedad o de materia seca, lo mejor es trabajar en base seca. Sí. Correcto. Gracias, doctora. José Luis Palacios pregunta, ¿qué tipo de aceites y cuál es el porcentaje de inclusión que no se debe superar para aportar energía a la dieta? Los aceites, los mejores aceites serían los de origen vegetal, ¿no? Como se dijo hace un rato, un aceite de maíz, un aceite de soya, un aceite de girasol. Igual que para nosotros. En ese aspecto, igual que para nosotros. Ahora, la cantidad, no recuerdo bien, pero quizás aquí me puedan ayudar los demás. 5%, no debe haber problema. Creo que incluso se puede poner más, pero sí hay una cantidad eh, eh, que se maneja en las dietas de los caballos, ¿sí? Que no recuerdo en este momento, porque bueno, si no me conocen, no es mi área, no son los caballos, pero sí pueden usarlo. 5 o 7% creo que se puede usar sin mayores problemas. Sí, me está diciendo el doctor Elías que 4 o 6% es ideal. Entonces ahí andamos, ¿no? En ese rango. Gracias, doctora. Ana Celia Gómez dice, muy buena plática, doctora. Gracias, Ana. Juan Olivares dice, no gasten, inviertan. Andrés, Exacto. Andrés Ramírez, excelente plática, gracias, doctora. Bricia contesta que sí se le respondió su pregunta. Y Aide Paz Fonseca tiene la siguiente pregunta. Si realizamos un ajuste de ración, ¿en qué nutrientes no podemos o no es conveniente sobrepasar el límite y en cuál no debemos minimizar? Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias. No debemos minimizar ningún nutriente, para empezar. Si hay requerimientos, esos requerimientos se tienen que cumplir, ¿sí? Ahora, a veces nos podemos pasar un poquito.
en rumiantes, por ejemplo, sí nos podemos pasar un poquito de proteína, energía, no de calcio y fósforo. O sea, calcio y fósforo tenemos que respetar y sobre todo respetar la relación. Si no cumplimos la relación, o sea, si nos pasamos, no importa, mientras cumplamos con la relación calcio-fósforo. No podemos estar por debajo. Nos podemos pasar, pero conservando la relación calcio-fósforo. Alguien creo que por ahí preguntaba, ahorita comento un poquito más sobre esto. Pero tenemos que cumplir con la energía y tenemos que cumplir con la proteína, o sea, con todos. Y no deberíamos pasarnos en ninguno, porque si nos pasamos de energía y el animal no gasta esa energía, ¿qué va a pasar? Va a subir de peso, va a engordar. Y eso no es sano, y menos en un atleta. Y si nos pasamos de proteína, si nos pasamos por mucho, podríamos caer en serios problemas por ese exceso de nitrógeno. Pero aunque nos pasemos por poco, como les expliqué, el animal va a gastar energía para deshacerse de ese nitrógeno. ¿Sí? Para deshacerse, eso es una cuestión bioquímica, eso no se puede evitar. Más o menos se necesita el equivalente de 4 ATPs para producir una molécula de urea. Una molécula de urea. ¿Sí? Y si hay mucho nitrógeno del cual hay que deshacerse, pues es mucho ATP el que se necesita. Energía que no se está quedando para la actividad del animal. Y además, que nos está costando. Proteína que nos está costando. Por eso es importante hacer bien estas evaluaciones y conocer bien las necesidades. Por supuesto, todo esto nos sirve de base, pero los animales nos dicen si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, muchas veces vamos a estar en un periodo de prueba-error, ¿no? Hasta más o menos llegar a lo que es lo adecuado para ese animal. Para ese animal. Entonces, por eso hay que conocer bien al animal. Espero haber contestado. Gracias, doctora. Liz Areli Hernández pregunta, ¿cuál sería la relación forraje concentrado? Bueno, si vemos caballos en vida silvestre, forraje es el 100%, ¿no? Entonces, lo ideal para un caballo y para su sistema digestivo, puro forraje. Sabemos que eso en las condiciones en las que están no es posible, pero, híjole, yo no sé, ¿no? 70-30, 60-40, no sé qué digan los demás. Si tienes más concentrado que forraje es donde van a empezar a tener más problema, porque además recuerden que los granos y las semillas tienen más fósforo que calcio. Y si no tomamos eso en cuenta y no estamos conscientes del calcio de fósforo y de la reacción calcio-fósforo, los caballos empiezan a tener problemas de hiperparatiroidismo nutricional secundario, fracturas, o sea, problemas óseos. Hay que tomar eso en cuenta también. Gracias, doctora. Sí. Dice José Luis Palacios, gracias. Guillermo Jiménez, excelente ponencia, felicidades. José Luis Palacios después también pregunta, ¿existe alguna relación energía-proteína adecuada para la alimentación de caballo? Sí, en general muchas veces se calcula la necesidad de energía y después hay fórmulas que indican, bueno, por cada megacaloría de energía son tantos gramos de proteína. Entonces hay fórmulas que nos indican eso. Déjenme acordar, estaba revisando un ejercicio hace poco y no me acuerdo ahorita exactamente cuántos gramos de proteína. Creo que son 40 gramos de proteína cruda
por cada megacaloría de energía digestible. Sí, creo que es eso. 40 gramos de proteína cruda por cada megacaloría de energía digestible. Okay. Gracias, doctora. Dice Braulio Juárez, excelente ponencia, doctora. El tema es muy entendible. Muchas gracias. Después, Carolina, no se ve su apellido, pero dice, doctora, ¿podría, por favor, hacer mención sobre la relación calcio-fósforo? Muchas Calcio, gracias. sí. Sí, varios están preguntando sobre eso. Bueno, la relación calcio-fósforo nos indica cuánto calcio hay con relación al fósforo. Y es muy fácil. Dividimos la cantidad de calcio entre la cantidad de fósforo. ¿Cuál es la relación ideal para los mamíferos? 2:1. Puede ser un poco menos. Y eso puede variar dependiendo de la especie animal, de la etapa fisiológica, de varias cosas. ¿Sí? Pero la relación ideal es 2:1. ¿Por qué se ha visto que esa es la relación ideal? Porque en el hueso la relación de calcio y de fósforo es esa, 2:1. Entonces, mientras estemos dentro del 2:1, vamos a estar bien. Podemos estar en podemos bajar quizás incluso a 1.2:1, 1.2 de calcio por 1 de fósforo. Quizás no siempre, quizás en mantenimiento, no en animales que sean atletas, quizás ahí sí tenemos que tener más cuidado, ¿no? Pero esa relación se tiene que mantener, porque si no se mantiene, ¿qué pasa? Si el organismo percibe que en la sangre hay más fósforo que calcio, va a empezar a extraer calcio del hueso. Porque esa relación se tiene que mantener, porque el calcio es fundamental para muchos procesos, no solamente para el hueso, para muchos procesos metabólicos, señalización celular, impulso nervioso, o sea, para muchísimas cosas es importante el calcio. Entonces, si el calcio baja, el cuerpo lo va a extraer del hueso. Y eso significa que vamos a tener problemas de fracturas más fácilmente y otros problemas, ¿no? Empiezan a tener lo que se le llama la mandíbula de caucho, porque se está desmineralizando el hueso. Y un atleta pues, no puede tener huesos desmineralizados, ¿no? Y, bueno, ningún animal, ¿no? En realidad. Por eso esa relación calcio-fósforo es importante. Gracias, doctora. Juan Carlos Rueda dice, doctora Silvia, saludos desde la Bella Irosa, Pachuca, Hidalgo. Excelente su participación, muy explícita. Y después José Luis Palacios pregunta que si esas fórmulas se hallan en Sí, el NRC. sí, hay fórmulas sí, el NRC tiene una parte de proteína y ahí vienen fórmulas, y también el NRC en la parte que explicó muy bien la doctora Crandall, tiene las necesidades de proteína para animales de diferentes pesos. Entonces ahí las pueden encontrar directamente. Hay otras publicaciones, por ejemplo el INRA, los franceses tienen sus fórmulas, los alemanes tienen sus fórmulas, hay un sistema de alimentación escandinavo, entonces hay mucha información, ¿sí? Pero también hay que ver el tipo de animales que usaron para obtener la información, ¿no? Ok, gracias. Ángel Maldonado pregunta si se puede adicionar mezcla mineral a la ración y si es conveniente. Si hacemos los análisis y sabemos qué tiene esa mezcla mineral, sí. Es decir, yo tengo que saber cómo están los alimentos que le estoy dando a mis animales de minerales. Aquí hablo de calcio y fósforo, pero podemos analizar todos los minerales, ¿no? Y entonces ahí podemos ver si se cubre, si no se cubre. Si no se cubre, puedo utilizar una mezcla de minerales. Con los minerales tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos pueden ser tóxicos. Y un exceso de minerales se puede conseguir fácilmente y eso también puede causar problemas de absorción de unos minerales o otros, porque hay mucha interrelación entre los minerales.
Entonces, si ponemos un exceso de uno, eso puede interferir con la absorción por ejemplo, un exceso de zinc interfiere con la absorción de calcio. Entonces, no es tan fácil. Por eso tenemos que hacer las evaluaciones y tenemos que analizar nuestros alimentos. Y además también tenemos que hacer evaluación de las premezclas. Hay manera de evaluar las premezclas, ¿sí? De evaluar, así como hice la evaluación de la ración, hacemos evaluaciones de premezclas y vemos si sirven o no para los animales. Pero tenemos que tomar en cuenta en varios de los minerales lo que aportan los alimentos. Gracias, doctora. Dice José Luis Palacios, gracias por las respuestas. Excelente ponencia. Saludos, doctora. Después Carolina dice que sí se respondió su pregunta. Muchas gracias. Víctor dice, doctora, muy buena información. Siguiendo su comentario de la expresión de urea, tendríamos que priorizar balancear aminoácidos para trabajar fórmulas con menos proteína. Muy buena observación, Víctor. Sería muy bueno si pudiéramos disminuir un poco la cantidad total de proteínas con aminoácidos sintéticos, ¿no? Como se hace en la alimentación de aves, como se hace en la alimentación de cerdos. Pero para hacer eso, necesitamos tener el perfil correcto de aminoácidos de los forrajes que usamos en nuestros animales, en los caballos, y también el perfil de los suplementos que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Y entonces decidir, ¿no? Si añado aminoácidos sintéticos, pero esos aminoácidos sintéticos no los puedo poner así nomás por encimita, tendría que hacer una premezcla, se tiene que poner. Es posible que se pueda llegar a una alimentación proteínica y de aminoácidos poquito a poco más precisa para los animales. Y efectivamente, cuanto más nos acerquemos a sus necesidades de proteína, menos gasto energético por urea va a haber, ¿no? Por deshacerse de ese nitrógeno. Sin embargo, el cuerpo necesita cierta cantidad que se llama de nitrógeno, o sea, de nitrógeno, porque recuerden que muchos aminoácidos, que los aminoácidos no esenciales surgen de los esenciales. Entonces necesitamos, no podemos ser exactos. Siempre tiene que haber un poco más, ¿sí? Pero sí, si pudiéramos bajar de 15 a 14 o a 13 estaría perfecto. Sin embargo, si hacemos el cálculo de necesidad de proteína de este animal en porcentaje, su ración debería tener 8% de proteína. Vean que no es mucho. Lo que pasa es que como come mucho, ese 8% se transforma en los 1000 y cachito de gramos de proteína, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con un gato, por ejemplo, que necesita 30% de proteína en su dieta, que en gramos no es tanto porque comen poco, pero la concentración de la dieta tiene que ser más alta. En el caballo puede ser más baja porque comen mucho, ¿sí? Lo compensamos con la materia seca, ¿sí? Por eso es importante partir primero del forraje. Gracias, doctor. Margarita pregunta, ¿qué pasa con la zeolita? ¿Es buena o no? Perdón, no escuché. Margarita pregunta, ¿qué pasa con la zeolita? ¿Es buena o no? La zeolita es una arcilla que se utiliza principalmente como secuestrante, ¿no? No sería quizás la mejor manera, no sé si está pensando usted en darle en algún, como para proporcionar algún mineral, pero no sería quizás la forma química de opción para proporcionar minerales. Pero las zeolitas sí funcionan como secuestrantes para evitar la absorción
en el aparato digestivo de micotoxinas en el animal, ¿no? Entonces, ¿se pueden usar? Sí, funcionan como secuestrantes y depende del tipo de compuesto y depende también del tipo de micotoxina que se quiera absorber a la superficie del secuestrante. No sé si hacia allá vaya encaminada la pregunta. Gracias, doctora. Juan Olivares pregunta, ¿se debe hacer un aminograma? ¿No confiar tanto en el AQP? Bueno, el aminograma se hace cuando se quiere saber el perfil de aminoácidos. El AQP de ninguna manera da el perfil de aminoácidos. El aminograma no nos va a dar la cantidad total de proteína que haya en un alimento. Nos va a decir qué aminoácidos y en qué proporción se encuentran. El AQP nos dice la cantidad total de proteína cruda, que puede ser de origen proteínico o no proteínico, ¿sí? Que tiene el alimento. Entonces son dos análisis diferentes. El AQP va a ser mucho más fácil de obtener, menos caro que un aminograma. Un aminograma solo lo van a hacer en ciertos laboratorios y va a ser mucho más costoso, ¿sí? Ciertamente, si se quiere llegar a tener lo que se conoce en aves y cerdos, alcanzar el concepto de proteína ideal en el caballo, que no se maneja hasta donde yo sé todavía en el caballo, se necesitaría de aminogramas, pero todavía no llegamos ahí. En aves y cerdos, sí, ¿no? Se tiene incluso el perfil de aminoácidos de muchos ingredientes porque en aves y cerdos se balancea con el concepto de proteína ideal. Gracias, doctora. Dice Brian Astudillo, pregunta, bueno, más bien, excelente participación, doctora. Doctora Silvia, ¿cuál sería el aporte de calcio y fósforo en yeguas gestantes y lactantes establecidas en un potrero de pasto estrella? Ok, Brian. Primero, quizás estás confundiendo aporte con requerimiento. La necesidad de calcio y de fósforo de yeguas gestantes la puedes encontrar en el NRC, ¿sí? O en algún libro de alimentos y alimentación animal que haya publicado, ¿no?, cuadros del NRC. Pero en el NRC de equinos viene la cantidad de calcio y fósforo dependiendo de la etapa en la que se encuentre el animal. Entonces, eso se puede obtener. Ahora, ¿cuánto calcio y fósforo aporta un potrero de pasto estrella? Pues habría que hacer un muestreo de ese potrero y hacer el análisis de calcio y fósforo en el laboratorio para esas muestras. Y ese aporte de calcio y fósforo va a variar dependiendo del momento del año, porque el forraje va a ir creciendo, va a ir madurando. Aquí el doctor Meraz nos puede hablar mucho mejor sobre eso, ¿no? Entonces van a ir habiendo cambios. Entonces no sirve que hagas la muestra una sola vez al año. Hay que ver durante el año cómo va a ir variando eso. No sé si el doctor Meraz quiera completar esa parte. Sí, efectivamente, en cuanto hablamos de forrajes, todos sabemos que hay una curva de crecimiento de los forrajes y se divide en tres etapas. Entonces, a manera que aumenta la edad del forraje, pues obviamente la calidad nutritiva va disminuyendo, la digestibilidad y en consecuencia de ello la concentración de minerales. Entonces, sabemos que en etapas de crecimiento la concentración es menor, sería menor, y a manera que va madurando el pasto, se van haciendo concentraciones mayores de estos minerales. Efectivamente, pero no nos lo quien nos puede revelar bien esto, pues es un análisis. Tomar muestras de la pradera o del forraje y analizarlas y saber efectivamente mediante el cálculo, bueno, mediante las técnicas de laboratorio y determinar cuál es el contenido de cada uno de ellos para saber la exactitud. Y ya sabiendo, teniendo esa información y teniendo tú un cálculo de lo que están comiendo, porque es otra cosa, calcular el consumo de materia seca en el potrero, ¿no?
Esa es otra ciencia, ¿sí? Pero hay maneras de aproximarse a ese cálculo. Entonces, sabiendo esas dos cosas, tú puedes decidir qué podrías dar una suplementación en el potrero de calcio, de fósforo o de algunos otros minerales también. Correcto. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Eh, ya no tenemos más preguntas registradas, sin embargo, tenemos tiempo todavía suficiente y yo nada más quisiera agregar algunos pequeños comentarios. Primeramente, le preguntaban a la doctora cuál es la relación forraje, de forraje o la cantidad de forraje que debe consumir un caballo. Efectivamente, está relacionado también con la etapa fisiológica y con el trabajo que desempeñe el caballo. ¿Sí? Un caballo que no está siendo trabajado, que está en descanso, se puede mantener tranquilamente con un forraje de excelente calidad. No es necesario dar ningún tipo de concentrado. Entonces, para saber cuál es la relación, pues nuevamente vuelvo a lo mismo, va a depender del trabajo que realice el caballo. Si es un caballo, perdón, que va a ser para charrería, para salto, pues obviamente va a requerir requiere mayores cantidades de energía y ahí es cuando entran pues los granos o los concentrados que se pueden utilizar en la alimentación de caballo. Cuando hablaban de minerales, decían que si se pueden agregar mezclas minerales, supongo que decían que al momento de estar alimentando el caballo, pues también nuevamente volvemos perdón, antes de concluir, de pasar a la siguiente, en el NRC también de caballos, ahí hay un cuadro donde viene cuáles son los requerimientos de forraje para cada caballo, para el tipo de caballo, el trabajo que está desempeñando y la etapa fisiológica. Para yeguas gestantes, para yeguas lactantes, para cada uno, ahí están los requerimientos de forraje. Y en cuanto a los minerales que estaba hablando hace un momento, pues recordemos que los minerales, de acuerdo a la etapa fisiológica del caballo, en etapas tempranas, es decir, un potrillo absorbe más minerales que un caballo adulto. Entonces, eso también tendríamos que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, no nada más es agregar minerales por agregarlos, sino también, y como dice la doctora, hacer un análisis de esas mezclas minerales que contienen. Y con base en los aportes de minerales que están teniendo los ingredientes que estamos proporcionando, podemos definir si se pueden utilizar o no. Y por último, hablaban del aminograma. Eh, Actualmente, bueno, todos sabemos que hay a la venta productos llamados complementos alimenticios que son a base de aminoácidos, de minerales, incluso también con grandes, o bueno, con buenas cantidades de condroprotectores, ¿sí? Como ácido hialurónico, colágeno, entre algunos otros, y sobre todo saber a qué tipo de caballo vamos a proporcionar ellos. O sea, si tengo un caballo que no está siendo trabajado y además de que esos productos, aunque se proporcionan en pequeñas cantidades, son de costo elevado, pues habría que analizar si lo proporcionamos o no. Pero eso va a depender, volvemos, de el trabajo o el objetivo para el cual esté destinado ese caballo. No sé si alguien tenga alguna duda más, alguna pregunta. Aprovechemos que todavía hay un poco de tiempo y la doctora está aún disponible. Y dice, por último, ahí veo ya una pregunta más que dice, Margarita pregunta, ¿cuál ración es la mejor para potros de destete? Qué buena pregunta. ¿Alguien me ayuda a responderla? Bueno, animales jóvenes, buenos forrajes, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? La salud digestiva es primero. La salud digestiva para esos animales es primero. Buenos forrajes, cuidado con las relaciones calcio y fósforo, no dar excesos de granos porque después vienen los problemas ortopédicos del desarrollo, ¿no? Exceso de fósforo, deficiencias de cobre. Es en lo que yo diría, ¿no? Pero nuevamente repito, no soy experto en alimentación de equinos,
soy una convencida de que sí, los caballos necesitan recibir primero que nada forraje. Como bien dice el doctor Meraz, todo depende de la etapa en la que se encuentren. Pero estás preguntando potros de destete. Entonces son potros que no están corriendo, potros que se están desarrollando, potros que tienen que tener buen ejercicio para desarrollar bien sus músculos, bien sus huesos. Entonces, forraje, y si se van a dar granos, con mucho cuidado, ¿no? Para que el crecimiento no sea un crecimiento acelerado, que después vaya a perjudicar sus articulaciones, sus aplomos, que vaya a desarrollar problemas ortopédicos, ¿no? Y tampoco hay que tener potros obesos. Entonces, si puede estar en un potrero, yo diría que sería lo mejor, con todo lo que ha comentado ahorita el doctor Edgar Meraz. Bien. Josué Carrillo dice, saludos, ¿cuáles son los daños colaterales orgánicos por exceso de proteína, calcio y fósforo? Y después él mismo pregunta ahí en ese mismo chat, dice, ¿qué ocurre con los forrajes que están llenos de pesticidas y sus daños a caballos? Bueno, empiezo por lo segundo. Si tiene pesticidas, pues depende del pesticida, en primer lugar. Pero mucho de eso se va a tratar de metabolizar, de destoxificar en el hígado. Entonces, el principal problema puede ser a nivel del hígado. Y pues lo que les pasaría a ellos posiblemente nos pasaría a nosotros también, ¿no? Entonces los pesticidas no son buenos para nadie, esos forrajes no deberían estar llenos de pesticidas, y es lo que están pastoreando, pues no sería tampoco lo mejor para los animales. Y nuevamente los efectos van a depender del pesticida, ¿no? Ahí sí habría que ver las consecuencias toxicológicas del pesticida en cuestión. ¿Y qué es lo que pasa con un exceso de proteína? Bueno, ya le dije varias veces, el nitrógeno puede ser tóxico para los animales, sobre todo porque el hígado tiene cierta capacidad para producir urea. Si esa capacidad del hígado para destoxificar al nitrógeno que le está llegando, porque ya no se puede quedar en el cuerpo del animal, si se sobrepasa la capacidad del hígado para generar urea, entonces el nitrógeno va a salir como amoníaco a la sangre. Eso llega al cerebro, al sistema nervioso, y el animal se va a morir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en una intoxicación por amoníaco en los rumiantes, ¿sí? Por una mala dosificación y una mala adaptación de la urea en la dieta de los rumiantes. Pero eso es el uso directo de urea, eso es diferente. Aquí estamos hablando de un exceso de proteína, no es lo mismo. Pero si fuera un exceso muy grande, ¿no? Muy grande, en un caso hipotético, podría llegar a suceder algo parecido, que yo no creo que sea posible, ¿sí? Pero sí podemos sobrecargar al hígado en la generación de urea y estar haciendo un gasto inútil de energía en la producción de esa urea para el animal. Y pregunta también un exceso de calcio, un exceso de calcio, un exceso de fósforo. Bueno, puede haber un exceso de calcio, puede haber calcificación de órganos blandos, ¿sí? Entonces, órganos blandos como el hígado, como los riñones, ¿sí? Entonces ahí, pues, sería un problema, ¿no? Para el funcionamiento de esos órganos. Y un exceso de fósforo, lo que va a ocasionar es un desbalance en la relación calcio-fósforo, y que va a producir lo que les estoy comentando, un hiperparatiroidismo nutricional secundario. ¿Sí? Bien, gracias, doctora. Antes de pasar a la última pregunta que veo ahí, complementando la información que proporciona la doctora Bunting sobre qué ocurre con los forrajes que están llenos de pesticidas y sus daños al caballo,
Primeramente, habría que separar cuando hablamos de pesticidas, o hablamos de herbicidas o hablamos de plaguicidas. Efectivamente, los forrajes son susceptibles al ataque de plagas, y obviamente ahí utilizamos plaguicidas que se aplican por medio de eh, bombas fumigadoras, y a diferentes dosis, dependiendo de la infestación que tenga de la plaga que tenga. Y cuando hablamos de herbicidas, pues obviamente tratamos de controlar plantas indeseables, malezas que están ahí y que de alguna manera están compitiendo por espacio, por nutrientes en el suelo con los forrajes que tenemos establecidos. Aquí nada más lo que cabe mencionar es que cuando vayamos a hacer un control químico, tanto de plagas como de herbicidas, debemos de dejar pasar un tiempo, y por lo general esta práctica se hace después de un corte o después de un pastoreo, que es cuando el forraje va a entrar en crecimiento, en fase de recuperación. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que pudieran, intoxicarse, que pudieran tener consumo de estos, de estos plaguicidas y herbicidas. Claro que sí, sí, esto en 35, 40 días que se recupera un forraje, se pueden eliminar los residuos de estos productos. Entonces, también aquí la aplicación, el control de estas plagas y de estas plantas indeseables, pues debe de ser de acuerdo a un programa que se tenga establecido, no nada más es rociar por rociar, y más aún si vas a meter los animales. O sea, tiene que pasar por lo menos 15 días para poder meter los animales a un potrero después de que se aplicó esos productos. Bien, bueno, dice, la última pregunta, yo creo que con esta concluimos. Dice, en caballos, en pastoreo, los requerimientos nutrimentales varían en comparación a los publicados en el NRC. Y si varía, ¿hay un tipo de sistema de alimentación que los indique? El pastoreo lo que va a hacer es demandar más energía para el animal, porque va a caminar, ¿sí? Entonces aquí depende de dónde va a caminar. Si va a caminar en un terreno liso, donde el forraje es abundante, o se va a tener que caminar en un terreno más escarpado, con forraje no tan abundante, ¿no? Si es agostadero, si es potrero. Entonces, el pastoreo lo que va a implicar es mayor gasto de energía. Debe haber información sobre esto. No sé si la hay en el NRC. Es posible, yo no he revisado esa parte. Pero recuerden que el NRC es un libro y como explicó la doctora Crandell, al principio vienen los diferentes nutrientes y puede ser que en la parte de energía haya una sección que hable sobre el pastoreo, ¿no? Pero también podríamos pensar en el pastoreo como un trabajo que podría ser ligero, si les digo que está quizás en una planicie pastoreando y es un animal que no está teniendo un trabajo, o sea, no le están trabajando, ¿no? O si está en un lugar más escarpado, podría involucrar una actividad más moderada, intensa. Entonces se podrían usar esos factores de ajuste por tipo de actividad para hacer el cálculo de energía. Y con ese cálculo de energía podemos obtener el cálculo de proteína también. Entonces es cuestión de entender qué es lo que está pasando con el animal, revisar las publicaciones, ver lo que dicen y también hacer búsquedas, porque puede haber información más reciente que esté tomando en cuenta cambios energéticos o aumento en las necesidades de energía dependiendo de la cantidad de pastoreo, ¿no? Que se haga. O sea, el animal en vida silvestre está comiendo 18 horas al día. Eso es lo que hace un caballo, comer poco continuamente. Y para eso tendrá que ir pastoreando, ¿sí? Entonces, su evolución ha tomado en cuenta precisamente eso.
Como les decía, lo más importante en los caballos va a ser la energía. La proteína la podemos cubrir relativamente fácilmente. Gracias, doctora. Bueno, pues no hay más preguntas. Ya todas las preguntas se contestaron. No nos resta más que nuevamente agradecer a la doctora Silvia Elena Buntins Dios por tan excelente plática, tan amena y entendible. Muchas gracias. Por mi parte es todo y estamos a sus órdenes por si algo se les ofrece. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Que pasen una Buenas tardes. excelente tarde. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.